es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy buenos días para todos. Que el Señor siempre les encuentre bendiciendo sus vidas, hermanos, amigos. Hoy vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a meditar en ella en esta mañana, sabiendo que ella traerá paz a nuestros corazones y también instrucción sobre algunas cosas que nosotros debemos hacer. Quizás algunos de nosotros sepamos o recordamos, hermanos, que en ocasiones los fariseos, los escribas, los saduceos y muchos del tiempo de Jesús se acercaron a él con preguntas, en ocasiones para tentarlo. En la meditación de hoy yo quiero que compartamos una de esas preguntas. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús con qué autoridad hacía las cosas que hacía. Esta pregunta, hermanos, nosotros la encontramos en el texto que vamos a estar meditando el día de hoy en Lucas, capítulo 20, versículos 1 al 8. En esa oportunidad, cuando al Señor Jesús se le hace esta pregunta, Él contesta con una pregunta que, por cierto, dejó pensando a esos fariseos que le hicieron esa pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor Jesús responde, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan, el bautismo que Juan practicaba, ¿era del cielo o era de los hombres? Y en esa oportunidad estos hombres se encontraron debatiendo en sus propias mentes, porque la pregunta de ellos para Jesús fue muy enfática, pero también fue con un pensamiento terrenal. Es decir, cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Ellos tenían en mente una autoridad terrenal. Pero cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿el bautismo de Juan, escuche, era del cielo o de los hombres? Jesús de igual forma está pensando en una autoridad, pero no una autoridad terrenal, sino una autoridad celestial, una autoridad que viene directamente desde lo alto, desde el cielo. Usted tiene el texto ahí en Lucas capítulo 20, versículos 1 al 8. Así que me ha parecido, hermano, muy importante esta declaración o pregunta de Jesús. El bautismo que Juan practicaba, ¿era del cielo o era de los hombres? El día de hoy, hermanos, lo que quiero que hagamos en esta mañana es compartir o hablar o platicar acerca de algunas creencias o algunas prácticas, algunos comportamientos también que nosotros podamos tener en nuestras vidas y lo comparemos a la luz de la Biblia y nos preguntemos, ¿es esta creencia mía del cielo o de los hombres? Para ir entrando en materia, entremos un poquito en materia, amados hermanos, y podamos dejar todos juntos que la palabra del Señor nos instruya el día de hoy. Quiero que hablemos un poco acerca de 5 creencias básicas que muchos tienen en el mundo religioso el día de hoy. Por ejemplo, esta primera creencia: los bebés nacen con un pecado heredado totalmente depravados a los ojos de Dios. ¿Ha escuchado usted esto, hermano? ¿Ha escuchado usted esto, mi amigo? Los niños nacen con pecado. ¿Ha escuchado usted esa declaración? Los niños nacen con pecado. Y como nacen con pecado, son depravados a los ojos de Dios. Yo he escuchado esto en muchas ocasiones, probablemente sea el caso para usted también, pero una vez más, esta creencia, esto es lo que quiero que nos preguntemos, hermanos, en cada una de estas declaraciones o creencias. ¿Es esta creencia del cielo o de los hombres? Realmente, ¿qué dice la Biblia al respecto?
Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, encontramos que el pecado es una elección. Los niños no pueden nacer con pecado porque el pecado es una elección, es una decisión que cada persona responsable hace. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que pecado es infringir la ley de Dios. Escuche bien, estamos diciendo acá que el pecado no puede ser heredado porque el pecado es una decisión voluntaria personal. Yo no puedo decir que ustedes van a cargar mi pecado o que ustedes van a ser responsables por los pecados que yo cometa. Es exactamente lo mismo que dice Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20. Ezequiel dice, el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado de su padre. Y dice Ezequiel, el alma que pecare, esa vivirá. Hermanos y amigos, estamos mencionando acá lo que la palabra de Dios dice. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, el Señor dice que es necesario que todos nosotros algún día comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Dice Pablo, para que cada uno responda, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, los bebés nacen con pecado. ¿Es esto del cielo o de los hombres? Hermanos y amigos, con toda honestidad y sinceridad lo digo, esto es un pensamiento humano. La Biblia en ninguna parte, no hay un solo versículo de la Biblia que tan siquiera insinúe que los niños nacen con pecado. Segunda creencia, hermanos, quizás usted la ha escuchado también, es que nosotros los seres humanos vamos a ser salvos únicamente por fe, sin necesidad de las obras. Yo lo he escuchado, probablemente usted también, y el texto en el cual se basan las personas que aseguran esto es Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿es realmente esto del cielo o es de los hombres? Digo, las personas que aseguran esto están utilizando un versículo bíblico para decirlo, pero es muy peligroso, hermanos, hacer una doctrina basado en una sola cita bíblica o en un solo texto bíblico. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? La Biblia dice, hermanos, que el hombre se salva no solamente por la fe. Aquí debemos ser claros y debemos también afirmarlo con toda seguridad. Sí, la fe es necesaria para poder ser salvos. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Claro que sí, hermanos. Aquí no estamos negando la eficacia de la fe, pero cuando usted va a la Biblia, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, todo el capítulo 2, se nos habla acerca de la importancia de las obras. No obras propias, no obras de autojusticia en las cuales yo pueda decir, bueno, yo me gané la salvación. No, Santiago no habla de esas obras. Santiago habla acerca de las obras que son producidas por la fe. Porque la fe bíblica, hermanos, es una fe obediente. Eso es lo que quiere decir Santiago. Y nos menciona el ejemplo del mismísimo Abraham, de la mismísima Rahab, cómo ambos actuaron por fe y su fe, dice, juntamente trabajó con las obras que ellos hicieron. Es decir, que la fe es importante, pero la fe va a producir en mí una motivación a la obediencia y la obediencia a lo que Dios nos pide hacer. La fe bíblica, hermanos, es una fe que cree lo que Dios dice, acepta lo que Dios dice, pero obedece también lo que Dios dice.
Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. En cada una de las páginas de la Biblia, pero especialmente en el ministerio de Jesús, nosotros encontramos que la obediencia es algo que el Señor demanda del ser humano. Primera de Samuel 15:22 dice, ¿qué es más importante? Y estoy parafraseando, ¿qué es más importante? ¿Los sacrificios? ¿Lo gordo de las ofrendas de los animales? ¿O la obediencia? Ciertamente el obedecer, dice Samuel, es mejor que los sacrificios. Así que es esta creencia de que somos salvos por fe, solamente por fe, del cielo o de los hombres. Hermanos y amigos, tenemos que decirlo una vez más, esta es una creencia de los hombres, porque la Biblia no enseña eso. En tercer lugar, quizás usted también ha escuchado esta aseveración o esta declaración de que una persona, una vez que ha sido salva, no puede perder la salvación. No hay nada que haga una persona que ha sido salva, no hay nada que haga para que pueda caer de la gracia. Hermanos, ¿se puede caer de la gracia? ¿Sí o no? ¿Es esto una enseñanza del cielo o de los hombres? Hay quienes nos quieren hacer creer que la salvación no se puede perder. A mí mismo, muchas veces me han dicho, no se puede perder la salvación. No es que se pierda la salvación, es que realmente nunca se tuvo. Y hay que tener cuidado con esta declaración porque, de nuevo, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia enseña que aquellos que son salvos pueden caer de la gracia y finalmente perderse. En esta meditación no tenemos tiempo, pero yo le puedo invitar a usted a leer el capítulo 2 de Segunda de Pedro, donde Pedro enfáticamente dice que estos falsos maestros de ese tiempo habían pertenecido a la iglesia, habían entrado en la iglesia, habían conocido la gracia del Señor, pero recayeron, dice Pedro. Y utiliza una ilustración que es muy gráfica, que el perro vuelve al vómito, ¿ok? Para referirse a aquellos que han conocido la verdad, han conocido la gracia del Señor, pero se apartan de esa verdad. Y Pedro habla de un destino trágico para estas personas, un destino que también, hermanos, es claramente mencionado en muchas páginas de la Biblia y en específico del Nuevo Testamento. Yo quiero, si usted me lo permite, porque este tema es importante, leer en Santiago, precisamente, libro que en lo personal me gusta mucho, el último capítulo de Santiago, el capítulo 5, los últimos dos versículos, versículos 19 y 20 dice Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, un momento, Santiago está hablando con los hermanos y les dice una verdad, y esa verdad, hermanos, es que hay un peligro evidente de que nosotros, los que estamos en la iglesia, los que hemos abrazado la fe, hay un peligro de que nos extraviemos, es decir, que nos salgamos de la fe, que nos apartemos de la fe. Ya por ahí estamos mal con esta creencia, porque esta creencia dice que nadie se puede perder, nadie se puede extraviar, nadie puede caer de la gracia. Pero Santiago dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la fe, escuche, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, otra vez, hermanos, estamos hablando, o Santiago está hablando con hermanos y ahora en el versículo 20 dice que alguien que se ha extraviado se convierte en un pecador. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Porque alguien que se aparta de la verdad está en pecado. Se convierte en un pecador. Y dice, si alguno le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos está expresando acá una doctrina muy importante. Es la doctrina de que la salvación se puede perder, mis hermanos. Y es tan importante entender que Santiago nos invita a todos a
que si un hermano se ha apartado de la fe, nosotros debamos ir a buscarle y a traerlo para que esté de nuevo con nosotros en la iglesia, porque de lo contrario les espera a estas personas la muerte. Por eso Apocalipsis 2, verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte. Escuche, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que, hermanos, Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 4 también, Pablo le dice a los Gálatas que es posible perder la salvación y que debemos tener cuidado de eso. Siguiente creencia, hermanos, la número 4 es la creencia de que todas las iglesias son buenas. ¿Ha escuchado usted esa creencia? No importa cuál iglesia vaya usted, todas las iglesias son buenas. Todas las iglesias tienen algo bueno, tienen algo negativo, pero en todas las iglesias está Dios. ¿Es esto cierto? ¿Es esta creencia del cielo o de los hombres? Una vez más, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Jesús. Y menciono a Jesús porque Jesús, según lo que dice la Biblia, es el fundador de la iglesia. Es el que compró la iglesia. Dice Hechos capítulo 20, versículos 28 en adelante, que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Es decir, Cristo es el dueño de la iglesia. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, en esa confesión del apóstol Pedro, Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En cada uno de estos textos que están puestos en la presentación, hermanos, se habla de la iglesia en singular. Es decir, hermanos, Cristo, una vez más menciono a Cristo porque Él es el dueño, el fundador, el que compró la iglesia con su sangre. Él dijo que iba a morir por una sola iglesia. Es más, encontramos varias ilustraciones para referirse a la iglesia. Se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Se dice de la iglesia que es la novia o la esposa del Cordero, que el Cordero es Cristo. Cristo murió para presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que no tiene nada de qué avergonzarse. Menciono estas cosas porque si decimos que Cristo está en varias o en todas las iglesias, entonces hacemos del Señor un adúltero, que Él se casó con una sola iglesia, compró una sola iglesia, y esa es la iglesia que le pertenece a Él, es decir, la iglesia de Cristo. Y por eso, hermanos, la iglesia a la cual formamos parte no tiene nombre, no tiene nombres humanos. ¿A cuál iglesia va usted? Me preguntan. Yo voy a la iglesia de Cristo. Bueno, ese es su nombre, no es el nombre. Simplemente decimos que esta iglesia le pertenece al Señor. Hermanos, no es cierto. A la luz de la Biblia no es cierto que el Señor está en todas las iglesias o que hay varias iglesias. El Señor murió por una sola iglesia y debemos preguntarnos hoy por qué el mundo religioso está tan dividido. Pablo exhortó a los corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 10, y les dijo que la división es pecado, que todos deberíamos estar en una misma mente y en un mismo parecer, unidos en doctrina, en pensamiento, unidos en Cristo. El Señor no le gusta la división. Él murió por una sola iglesia, hermanos. Así que esta creencia también, desafortunadamente, es de los hombres. Última creencia con la cual quiero conversar con ustedes es que probablemente usted lo ha dicho, yo lo he dicho, usted lo ha escuchado. Bueno, yo soy cristiano y me considero bueno. Mientras yo vaya a la iglesia y sea una buena persona, es todo lo que necesito hacer. Desafortunadamente, muchos cristianos hoy en día
que tienen esta mentalidad. Soy cristiano y me congrego una vez a la semana. Listo, es todo lo que necesito hacer para ser salvo. ¿Es esta, hermanos, una creencia del cielo o de los hombres? La verdad es que cuando vamos al Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que el cristianismo es una actividad diaria. El cristianismo no es algo de cada domingo, nada más. De venir a sentarnos acá, es parte de, pero también involucra, ser cristianos involucra ciertas prioridades, involucra crecimiento, involucra servicio, involucra enseñanza, involucra fidelidad. En cada uno de los textos que están puestos en esta presentación, el Señor a través de su palabra nos invita a crecer. Y una forma muy práctica de crecer, hermanos, es a través del servicio. Es decir, el cristiano debe servir al Señor, debe trabajar en algo, algo que contribuya a la obra. No simplemente estar acá sentados, escuchando una enseñanza cada semana, sino llevarla a la práctica cada día. Es estar comprometido con el Señor. Por eso en Lucas capítulo 9, el Señor dice, cada quien debe analizar cuál es la cruz que debe cargar. Cada quien tome su cruz diariamente y sígame, sabiendo que esto involucra un servicio al Señor. Es muy fácil ser cristiano de palabra. Cuando a mí me preguntan, ¿usted de qué religión es? Yo no practico ninguna religión, pero les digo, soy cristiano. Y ellos me dicen, cristianos somos todos. Y sí, es muy fácil, hermanos, decir de palabra que somos cristianos. Pero en la práctica lo somos. Estamos creciendo, sirviendo, haciendo algo para la gloria del Señor. Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que debemos responder. Así que, una vez más nos encontramos que esta creencia es de los hombres, pero no solamente, hermanos, encontramos creencias, sino que también encontramos comportamientos que al final se arraigan tanto en nuestra vida que se convierten en creencias y las adoptamos como una creencia. Y estos comportamientos, hermanos, tienen que ver en primer lugar con el racismo. Mirar a las personas, este es este comportamiento al que me quiero referir, mirar a las personas a través de su tipo de color de piel, por ejemplo, o personas, mirarlas a ver de qué forma hablan, pero especialmente, hermanos, a través del color de piel. Es interesante porque uno puede mencionar esto, una predicación, y decir, oh no, esto no pasa en la iglesia. En la iglesia no hay racismo. En la iglesia no existen ese tipo de cosas. Pero esto la Biblia le llama hacer acepción de personas. Quizás sí, no hay racismo en cuanto al color de piel, pero hay racismo, vamos a decir, por nuestra nacionalidad o quizás por nuestro estatus social, porque no tenemos las cualidades económicas que otros poseen. Y yo quiero leer solamente en este particular lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 9, hermanos, porque la Biblia a esto le llama acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 9 dice, y voy a leer desde el 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, esa ley real es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Santiago, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Escuche lo que dice Santiago. Si hacéis o si hacemos acepción de personas, cometemos pecado. Es decir, que si aquí viene alguien y porque viste mejor ropa
porque, no sé, es de una nacionalidad X y la tratamos con esplendor y especialidad, pero si viene otra persona, como sucedía en este tiempo, ni siquiera le ofrecemos un asiento, estamos haciendo excepción de personas. Y al hacerlo cometemos pecado. Así que, hermanos, este es otro tipo de comportamiento que es pecado ante los ojos de Dios. Este otro comportamiento, hermanos, quizás es bien conocido y general, y es la práctica de relaciones sexuales premaritales o fuera del matrimonio. Esto ya dejó hace mucho tiempo de ser tabú. Hermanos, la virginidad es ya prácticamente un tema del cual ni hablar, porque en el mundo en el que vivimos hoy, tan depravado como se vive, es normal. Y nosotros los cristianos debemos de tener cuidado con normalizar ciertas cosas. Para el mundo es normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Incluso hasta se recomienda, ¿no? Usted ve los anuncios televisivos, perdón, y se invita a tener protección. Está bien siempre y cuando usted lo haga con protección. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es esto un pensamiento de hombres o es del cielo? La verdad es que la Biblia nos enseña que el sexo fue creado por Dios, sí, pero fue creado por Dios para ser disfrutado únicamente entre un esposo y una esposa, es decir, dentro del marco del matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice el escritor: honroso sea en todo el matrimonio. A mí siempre me ha llamado la atención que no dice honroso sea el esposo u honroso sea la esposa. No, no son las personas lo que se deben honrar, sino el sacramentos, si puedo utilizar esa palabra que a algunos les gusta utilizar, sino la hermosa relación del matrimonio. Dice el escritor: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice, es decir, la cama sin mancha, sin pecado, pero a los fornicarios y a los adúlteros, dice, los juzgará Dios. Así que esto es lo que enseña la Biblia, hermanos. Debemos honrar el matrimonio. Hoy ya el matrimonio ha sido más que devaluado. Ya el matrimonio se ha llevado simplemente a un mero requisito, a una formalidad o un papel. Para muchos es simplemente eso, firmar un papel que puede ser luego borrado, erradicado. Pero hermanos, el matrimonio fue creado por Dios. Allá en el Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Esto es algo que el Señor creó, que el Señor bendijo. Así que es un comportamiento de los hombres o del cielo. Una vez más, hermano, la respuesta es clara y sencilla, ¿verdad? Creo que todos lo entendemos. Continuando con este aspecto, hermanos, de la sexualidad, ¿qué hay de las relaciones homosexuales? Esto es un tema de nuevo moderno, ¿no? Está en su máximo apogeo, con diferentes grupos haciendo sus marchas y tratando de hacer prevalecer sus creencias. ¿Son las relaciones sexuales algo del cielo o de los hombres? ¿Debería la iglesia permitir homosexuales en su membresía? ¿Debería la iglesia casar a personas del mismo sexo? Pues la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado. Hermanos, y si la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado, ¿quién soy yo para contradecirlo? ¿Quién soy yo? Es decir, lo digo con el mayor respeto.
Amamos a las personas que vienen a la iglesia y las amamos tanto como para predicarles lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra dice que esto es pecado o que aquello es pecado, yo no puedo contradecirlo. Quiero leer dos textos en este particular que me parecen muy ilustrativos. El primero de ellos es precisamente Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Dice así el apóstol: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido que el juicio de Dios es con los que practican tales cosas y que son dignos de muerte. Escuche, no solo los que las hacen, sino también aquellos que se complacen con los que las practican. ¿Por qué he querido leer este texto? Porque he escuchado hermanos decir, bueno, yo no soy homosexual, allá ellos, no estoy en contra de ellos, mientras yo no sea, mientras yo no practique, está bien. Hermanos, si nosotros tan siquiera consentimos, estamos participando de ese pecado. Ahora, vea lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, vean la homosexualidad, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Es decir, en la iglesia de Corinto habían hermanos ya convertidos que eran o practicaban alguno de estos pecados, pero Pablo habla en pasado. Ustedes eran así, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Vea la diferencia. Ellos se habían arrepentido de sus pecados y habían sido lavados en las aguas del bautismo para el perdón de esos pecados. Hermanos, amigos, todos aquellos que escuchan esta lección hoy, la Biblia dice claramente que la homosexualidad es un pecado. Otro tema que está burbujeante, está pendiente en la agenda de hoy es el tipo de género. ¿Cuántos géneros hay en este mundo? Usted puede decidir qué es usted, qué género tiene. Género no binario. Personas que no se identifican ni como varón ni como mujer, sino género no binario. Ya han existido varios géneros, ya van sacando cada día un género nuevo. Así que la iglesia también debe de aceptar a personas que se identifican con otro género, que no sea el varón o el masculino y el femenino. ¿Es esto una creencia del cielo o de los hombres? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante, dice varón y hembra los creó desde el principio. Varón y hembra los creó, punto. Esto no necesita años de estudio de la Biblia. Es algo que cualquier ser humano racional puede entender.
Estos dos y únicos géneros fueron creados por Dios, varón y hembra, es decir, masculino y femenino. Así los creó Dios. Punto. E incluso en Mateo 19:4, es decir, casi 4.000 años después, escuche, 4.000 años después de que se pronunciaran estas palabras en Génesis, el Señor Jesús en Mateo 19:4 volvió a citar lo mismo, varón y hembra los creó. Es decir, en el paso de 4.000 años, seguían existiendo los dos únicos géneros, varón y hembra, masculino y femenino. Y puedo decir con toda seguridad, hermanos, que esto continúa hasta el día de hoy. Es decir, desde que Jesús pronunció esas palabras en Mateo hasta ahora, no ha habido ningún solo cambio. Siguen existiendo solamente dos géneros, que por cierto, de estos dos únicos géneros es que puede existir la vida. De estos dos únicos, la unión de estos dos géneros, masculino y femenino, es que puede crecer la familia, es que puede crecer la humanidad. Con esto lo que quiero decir es que dos hombres no pueden tener hijos, dos mujeres no pueden tener hijos. El diseño de Dios, una vez más, es que un hombre se una a su mujer, sean un matrimonio, y les dijo el Señor, creced y multiplicaos. De esos dos géneros es que la humanidad iba a crecer. Punto. No podemos, hermanos, amigos, poner pensamientos o agregar pensamientos a lo que Dios, ya ha establecido. En mi país decimos que no podemos inventar lo que ya está inventado. Usted puede sentirse como quiera sentirse, digo con todo respeto, pero eso no va a cambiar en nada lo que la palabra de Dios dice. Si usted no se reconoce como varón ni como hembra, se reconoce como un género, un tercero, cuarto género, vamos a decir, está bien, y lo pongo entre comillas, pero eso no va a cambiar lo que la palabra del Señor dice. Ni tampoco vamos a estar de acuerdo con eso. Siguiente comportamiento, hermanos. Vamos por la mitad de esta lección. Es un poco extensa porque son varias creencias, son varios comportamientos cristianos que guardan silencio sobre las verdades bíblicas por miedo. ¿Es esto un comportamiento aprobado por Dios o por los hombres? Es decir, cristianos que no hablan por miedo. Por ejemplo, esto que yo acabo de mencionar. Esto de la homosexualidad, esto del género, esto de las relaciones sexuales. Hay cristianos que dicen, yo mejor no doy mi opinión porque no me quiero meter en problemas. Así que son cristianos que prefieren quedarse callados. Mejor no digo nada, no entro en problemas para no verme difamado, para no ser apartado. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que como cristianos, como verdaderos cristianos, necesitamos aferrarnos sin vergüenza a lo que es bueno a los ojos de Dios. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. No podemos tapar el sol con un dedo. Los verdaderos cristianos se ponen de pie, se mantienen firmes y constantes predicando lo que la palabra de Dios dice y hablando la verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22, dice, hermanos, específicamente que nosotros debemos tomar lo bueno, desechar lo malo, pero mantenernos en nuestras creencias, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Es decir, debemos unir todo de tal forma de que seamos congruentes con lo que dice la palabra del Señor. Sí, estas personas, por ejemplo, que tienen este tipo de pensamientos, vienen a la iglesia. Debemos recibirlos con amor. Claro que sí, no vamos a tratarlos mal. Debemos recibirlos con amor, pero en amor. También debemos predicarles la palabra.
y qué es lo que dice la palabra del Señor. Así que los cristianos valientes, hermanos, no guardan silencio, sino que hablan la verdad. Finalmente, quiero compartir 5 aspectos ahora con respecto al bautismo y vamos cerrando esta lección. ¿Ha escuchado usted con respecto al bautismo que la aspersión, y cuando digo aspersión, es simplemente unas gotitas de agua en la cabeza? ¿Es eso realmente un bautismo? ¿Unas cuantas gotitas de agua en la cabeza? ¿Es esta enseñanza del cielo o de los hombres? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el bautismo bíblico siempre es una sepultura o es una inmersión. Mateo capítulo 3, versículo 16, Hechos capítulo 8, versículo 38 al 39, dice que Felipe y el etíope descendieron ambos al agua y le bautizó ahí. Colosenses capítulo 2, verso 12, se nos dice que fuimos sepultados en las aguas del bautismo. Y no solamente estos textos, el mismo idioma griego lo dice. Bautismo es la palabra y esa palabra significa o tiene la idea de una sepultura. Así que, ¿qué dice la Biblia? El bautismo bíblico es sepultura. La persona tiene que ser sepultada bajo las aguas. Así que no es cierto que la aspersión o unas cuantas gotitas de agua en la cabeza puede salvarnos. Siguiente aspecto del bautismo, el bautismo de infantes. Es realmente la práctica del bautismo de niños, el bautismo de infantes. Es una práctica bíblica, es una práctica realmente aprobada por la palabra de Dios. ¿Es esto del cielo o de los hombres? Probablemente usted ya más o menos sabe cuál es la respuesta. El bautismo bíblico, vea que lo estoy diciendo, no es ni siquiera el bautismo de la iglesia. El bautismo bíblico siempre fue de un creyente penitente. Es decir, que el bautismo bíblico, Marcos 16, es de alguien o para alguien que puede creer en lo que se le ha predicado. Un niño no puede creer. De acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 38, el bautismo es para alguien que puede arrepentirse o tiene de qué arrepentirse. Un niño no tiene de qué arrepentirse. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que el bautismo es para alguien, o la salvación es para alguien que puede confesar con su boca su fe en el Señor. Y creo que todos entendemos que los niños no pueden confesar con su boca su fe en el Señor. Así que esta es otra práctica que vemos, o es un comportamiento, una creencia de los hombres. Tercer aspecto, hermanos, del bautismo que yo he escuchado mucho, o me han dicho mucho, es que el bautismo es importante. Claro que es importante, pero el bautismo se debe hacer después de que una persona ya es salva. ¿Ha escuchado usted esto? Yo me bautizo porque ya soy salvo, no para ser salvo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Al final eso es lo que nos importa. La Biblia dice en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que el bautismo nos salva. Escuche bien, el bautismo nos salva. Marcos 16, dice el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ve cómo estas cosas actúan en conjunto? Es como si fuese una receta, en la cual todos los ingredientes son importantes. Jesús dice que creer más bautismo es igual a salvación. Pero hoy en día muchos nos quieren hacer pensar precisamente esto. Usted es salvo solo por fe. Ya es salvo. Si quiere, para demostrar su salvación, bautícese. Pero esto no es lo que dice la Biblia, hermanos y amigos.
Una vez más encontramos un pensamiento humano en esta declaración. Siguiente, y que va muy de la mano. Una persona no tiene que ser bautizada para ser salva de sus pecados. ¿Qué dice la Biblia? El bautismo bíblico es el medio por el cual y el punto en el cual uno obtiene el perdón de pecados. Uno de los versículos más claros con respecto al bautismo es Hechos capítulo 2, versículo 38, donde dice Pedro en su sermón: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para propósito, para perdón de los pecados. Este es un tema profundo, hermanos, por supuesto que demanda más tiempo, el cual no tenemos en esta mañana, pero sí son textos muy claros. Hechos 22, 16 le dice Ananías a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo es importante, y no solo es importante, es necesario para recibir el perdón de pecados. Finalmente, hermanos, esta es la última creencia que quiero compartir con ustedes, y es que una persona puede ser cristiana sin ser bautizada, pero en algún momento un cristiano necesita ser bautizado. Escuche esta creencia. ¿Puede usted ser cristiano sin haberse bautizado? La Biblia, hermanos, dice lo siguiente en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Si gusta, lo lee conmigo y vamos finalizando esta lección. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, tanto Gálatas 3:27 como Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, nos dicen estos dos textos que para entrar en Cristo es necesario el bautismo. Usted quiere estar en Cristo, dentro de Cristo, y por tanto convertirse en cristiano, lo que tiene que hacer es bautizarse. Así que, ¿es cierto esto? ¿Que puedo ser cristiano sin haberme bautizado? La Biblia dice no. Únicamente son cristianos aquellos que con fe han bajado a las aguas del bautismo, han recibido el perdón de los pecados y han salido de las aguas para una vida nueva. Esto, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién soy yo para cambiar lo que la palabra del Señor dice? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que la palabra del Señor dice? Así que en esta mañana he compartido algunas creencias, comportamientos y también aseveraciones con respecto al bautismo. Todas ellas son del cielo o de los hombres. Yo quisiera que el día de hoy usted se pregunte si el bautismo que usted ya recibió es del cielo o es de los hombres. ¿Es usted salvo o no es salvo de acuerdo a la palabra de Dios? Creo que la respuesta solamente la tiene usted, y espero que esta enseñanza le ayude en cierta forma a encontrar las respuestas a las interrogantes que usted pueda tener, hermano y amigo. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Estamos para servirles en cualquier momento que necesiten. Bendiciones para todos. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.